nos vamos a ir al libro de siempre, al proyecto italiano. Vamos a buscar la página en la que estamos. Esto no. Bien, nosotros nos habíamos quedado aquí en la página 61. ¿Se acuerdan que había un recuadrito? ¿Sí? Un recuadrito con verbos. Algunos verbos que usan el SR, otros que usan el ABR. Lo terminamos de ver la semana pasada. Ya. Entonces, vamos a ver que esto no lo hicimos. Este sí. Este no, pero es que siempre, ahora, como estamos haciendo online, esto hay cosas que son más complicadas de hacer online, pues los trabajos en pareja son imposibles. No hay cómo hacer un trabajo en pareja online. Estarían todos hablando. Entonces tengo que ir viendo como ya, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Ya. Lo que sí vamos a hacer, a ver, ¿quién está? Vamos a ver en orden. ¿Qué página es? Estamos en la página 62. 62. Ah, 62. Ujú. Ya, vamos a leer este diálogo entre un agente como un policía y Luigi. Luigi. Ya, entonces vamos a partir ahora por orden alfabético normal. La primera parte me la va a leer Adriana con Ana María. Te voy a apagar el micrófono, Doris. Para el ruido. Ana María, abre tu micrófono. Ahí sí. Ya, entonces, Yo tengo el... sí, Adriana. Ya. Entonces, Ya. Adriana, tú eres el agente y Ana María es Luigi. Y van a ser aquí hasta donde dice poi cosa fatto. Esa va a ser la última. La última línea que van a leer, ¿ya? Entonces, adelante, Adriana. Cosa ha fatto il 12 dicembre? Se ricordo bene, quel giorno sono arrivato presto all'università e sono subito entrato nell'aula. E poi? Poi, intorno alle 2, sono andato alla mensa, come sempre. Mensa, come sempre. Ah, no, prima ho parlato con il prof Berti. Profesor, ahí uno dice profesor Berti. Professor Berti. Poi cosa ha fatto? Bien, hasta ahí. Ya. Gracias, Adriana. Gracias, Ana María. Ahora Doris con Ivonne. Abran micrófonos. Ya. Ya, bien, ¿Empiezo? bien. Súper. Sí, Doris, empieza tú. Ho mangiato e sono andato al bar per incontrare Nina, la mia ragazza. Abbiamo bevuto un caffè e dopo un'ora e mezza circa, cioè verso le 5 sono andato dal dentista, poi sono tornato a casa. E lì cosa ha fatto? Niente di speciale. Ho studiato un po' e più tardi è venuta anche Nina. Abbiamo ordinato una pizza e abbiamo guardato la TV. E dopo cos'è successo, sì, bien, dopo. Allora, dopo,
Abbiamo parlato un po' e alla fine siamo andati a dormire. Perfecto. Bien, aquí tenemos varias cositas nuevas. ¿Ya? Entonces, acuérdense, partimos cuando dice cosa ha fatto il 12 dicembre. Entonces, acuérdense, voy a pasar a la otra pantallita, que nosotros preguntamos ¿qué? ¿Cierto? ¿Qué hizo? Simplemente decimos ¿qué? En italiano ese ¿qué? Se escribe así, pero se pronuncia igual, ¿qué? Pero es muy poco común usarlo solo. Es raro que en italiano digamos ¿qué ha fatto? O simplemente ¿qué? ¿Cómo lo usamos en italiano? Tenemos dos formas. La versión completa, ¿qué cosa? O la versión más corta que es simplemente ¿cosa? Estas son las tres formas del qué. Pero la que va sola con el qué no se usa en general. A veces sí, pero en general no se va a usar. Entonces, si se fijan, en el texto partimos preguntando cosa ha fatto. Nosotros diríamos ¿qué hizo? ¿Qué ha hecho? Aquí simplemente decimos cosa, la versión corta. Ahí yo podría, si no, decir ¿qué cosa ha fatto? Significarían lo mismo. Se ricordo bene, quel giorno sono arrivato presto all'università. Nunca me voy a cansar de acordarles que presto no es rápido ni listo, temprano. Entonces, llegué temprano all'università e sono subito entrato nell'aula. Subito, enseguida. Entonces, enseguida entré en la sala. E poi, y después, poi, intorno alle due, alrededor, sí, alrededor de las dos. La palabra intorno siempre significa alrededor, no solo cuando hablamos de hora, sino que, por ejemplo, no sé, caminar alrededor de algo, también usamos el intorno. Sono andato alla mensa. ¿Qué será esa mensa? Es el casino donde se come, ¿ya? El casino de un colegio, de una universidad. Entonces sono andato alla mensa, come sempre. Ah, no. Prima, antes. Prima significa antes. Entonces nosotros vamos a escribirlo mejor. Vamos a ponerlo aquí que hay un espacio. Entonces, prima significa antes. Y ojo, cuando nosotros decimos en español prima antes de, perdón, en italiano es parecido prima di. ¿Ven? Vamos viendo al tiro las preposiciones. ¿Qué preposición usa? Prima di, antes de. Prima ho parlato, he hablado con il professor Berti. Poi, cosa ha fatto? Tenemos lo mismo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo? Pero no usamos el qué, decimos solo cosa. Cosa ha fatto? Ho mangiato e sono andato al bar per incontrare Nina, la mia ragazza. Eso es mi polola, mi novia.
Yo tengo dos formas de decir eso. La mia ragazza, que literalmente es como mi muchacha, o la mia fidanzata. Obviamente eso está en femenino. Si yo quiero decir mi novio, mi pololo, voy a decir il mio ragazzo o il mio fidanzato. Fidanzato. Eso ya sería lo mismo, pero en masculino. Bien. Abbiamo bevuto un caffè e dopo un'ora e mezza circa, ¿ya? Y después de una hora y media aproximadamente, es otra forma de decir como antes dijimos intorno alle due, ¿ya? Eso es un poco lo mismo. Aproximadamente después de una hora y media. Cioè, y ahí tenemos eso, cioè. Miren cómo se pronuncia, acuérdense que la C y O suena cho, entonces suenan así, cioè. Literalmente es eso es. Nosotros también lo usamos como es decir. Es decir, verso le 5. Otra opción para hablar de horas, como alrededor de, esto es cerca de las 5, o de las 5, o hacia las 5. Sono andato dal dentista. Poi, después, sono tornato a casa. E lì, e ahí, cosa ha fatto? Niente di speciale, ho studiato un po' e più tardi, más tarde, più tardi, è venuta anche Nina. Abbiamo ordinato una pizza e abbiamo guardato la TV. ¿Ya? Pedimos una pizza y vimos tele. E dopo, y después. ¿Ven? Yo puedo usar el poi o el dopo de la misma manera. Los dos significan después. Cos'è successo dopo? Y aquí me voy a cambiar de pantalla porque vamos a ver esa contracción. Ana María, ¿tienes una pregunta? Pero en realidad es medio simple, pero fidanzata no es más como novia que polola, no es No, como un grado. no, ¿Por lo es mismo? el mismo grado. Ah, ya, gracias. Sí, eso porque es. aquí se hace la diferencia como el novia cuando se están por casar. En Italia no se suele hacer, pero cuando lo hacen, si es que lo quieren hacer, hay una forma que es hablar de i promessi sposi. Eso sería como los novios, los que están comprometidos. Pero fidanzata o ragazza es exactamente igual. Lo que pasa es que decir il mio ragazzo, la mia ragazza es un pelín más informal que decir la mia fidanzata. ¿Sí? Yo, por ejemplo, si, no sé, imagínense, uno va donde la abuela. Abuela, te presento a mi polola. Es más normal, te presento la mia fidanzata, más que decir, te presento la mia ragazza. Porque es demasiado informal, entonces como un poquito más de formalidad. O si estoy hablando con alguien
qué sé yo, con usted, y digo, ella es mi polola, diría, lei è la mia fidanzata. Como más bonito decirlo así. Pero los dos son comunes y los dos significan lo mismo. Ya. Eso. Ahí nos encontramos con una cosa bien interesante. Él le pregunta, ¿cosa è successo? Nosotros antes habíamos visto que él le preguntaba, ¿cosa ha fatto? ¿Qué hizo? ¿Ya? Es la misma estructura. Yo aquí lo que estoy preguntando es, ¿cosa è successo? ¿Qué pasa? Que el verbo succedere es un verbo intransitivo. Por lo tanto, usa el verbo essere. Y yo, esto es una cosa que es una regla que hay que aprenderse nomás, el cosa con el e los voy a contraer. Y no voy a decir cosa e. Voy a decir cosé. Voy a juntar la pronunciación nomás. Hago desaparecer la A y digo cosé. Obviamente, como ese E es del verbo essere lleva tilde, entonces yo cargo, no digo cose, digo cosé. Cosa è successo? ¿Qué ha sucedido? En cambio, con el verbo avere, como hay una H, yo no puedo contraer. Entonces, si yo digo cosa ha fatto, separo los sonidos. Cosa ha fatto. Es incontraíble con el verbo avere, pero con el verbo essere sí. Cosé, también, eso nos sirve no solo cuando usamos el pasado próximo. Por ejemplo, si a mí me pasan, no sé, una caja, me dan de regalo una caja cerrada, y yo digo, cosé, ¿qué es? El cosé solo significa ¿qué es? Entonces también es útil para eso, pues, cuando queremos preguntar ¿qué es? Entonces, cosé. O su versión larga, ¿qué cosé? Yo siempre puedo decir cosa o qué cosa. ¿Qué cosé? ¿Ya? Volvemos entonces. El dopo. ¿Qué cosa è successo dopo? Y después, ¿qué ha sucedido después? Allora. Acuérdense que el allora es entonces. Allora, dopo, abbiamo parlato un po' e alla fine, al final, siamo andati a dormire. Mario, pregúnteme nomás. Abra el micrófono y pregunte. ¿Por qué el doble dopo en la No, pregunta? es por una cuestión como un adorno nomás. Es decir, como después. ¿Qué pasó después? Pero en verdad yo puedo decir simplemente, cosa è successo dopo? O sea, en verdad, en una conversación de la vida real, en vez de decir dopo, ¿qué cosa è successo dopo? Una gente le habría preguntado solo dopo y después, sin verbo ni nada. Entonces eso es simplemente una floritura. Ya. Ya. Entonces, aquí hay varias cosas interesantes en este texto. Primero, que si se fijan, perdón, si se fijan, cuando nosotros hablamos en italiano o escribimos en italiano en pasado próximo, estamos constantemente pasándonos de verbos que usan avere a verbos que usan essere. Siempre es súper bueno que lo tengan claro, porque a veces uno, como los estudia un poco por separado, se los aprende un poco por separado. Pero van siempre juntos. O sea, en una misma frase yo puedo tener varios verbos con avere y varios verbos con el essere. Y tenemos que estar súper atentos a el tema del participio, de quién estamos hablando constantemente. ¿Ya? Por eso
Ay, se me perdió, acá está. Por eso dice, por ejemplo, acá en la última, abbiamo parlato e siamo andati. Porque abbiamo parlato es un noi, nosotros, como es con avere, termina no, y aquí también tenemos un noi, siamo, pero como es con el essere, termina en i. Entonces tenemos que estar atentos a todos esos detallitos. A que quién habla, quién es el sujeto, si el verbo es de movimiento, no es de movimiento. ¿No? Entonces, eso es súper importante, siempre. Acordarse que conviven estos dos tipos de verbos. ¿Ya? Y lo otro que tenemos aquí importante es que, claro, nosotros ahora dimos un salto grande, pasamos de hablar de una manera bastante plana, que es hablar en presente, que muchas veces como que nos deja corto, que queremos decir más cosas y no podemos porque se suele hablar en presente. Pues no, ahora podemos hablar en pasado, pero el pasado es como más tridimensional que el presente, porque una cosa puede haber pasado antes que otra. Entonces yo estoy hablando siempre en pasado, pero puedo ir en distintos como momentos del pasado. Y yo tengo que poder tener palabras para ordenar esos momentos. Y ahí es donde nos entran muchos adverbios que estamos viendo acá, de temporalidad. Ya, entonces cambiamos de nuevo aquí. Dame un segundo. Ya, entonces aquí lo que dice. Tenemos el poi y el dopo. Dijimos que los dos significan después. Pero cuando yo quiero decir después de, como para decir que algo pasó después de otra cosa, yo no puedo usar el poi, puedo usar solo el dopo. Entonces voy a decir dopo di. Ya, por ejemplo, fui a la playa después de terminar las clases. Sono andato in spiaggia dopo di aver finito le lezioni. Es bastante literal la traducción. Sí, entonces después de dopo di. No, ahí no podría cambiarlo por un poi, no puedo decir poi di, no. Ya, sono andato alla mensa, come dice, después dice prima, dijimos que era antes. Prima di, antes de. Si se fijan, es el contrario del dopo di. Se lo puse al revés, pues. ¿Ya? Dopo di, después de. Prima di, antes de. ¿Ya? Più tardi. Más tarde. Più siempre es más. Incluso cuando hablamos de matemáticas. ¿Ya? Yo digo due più due. 2 más 2. Alla fine. Finalmente o al final. Y otra cosa que vimos en este texto
es que nosotros hasta ahora sabíamos decir la hora o algo que pasaba a una hora específica. Entonces yo decía alle 5, no sé, ho finito di studiare. A las 5. Algo que pasaba a una hora específica. Pero si yo no sé como qué tan específico es, entonces quiero decir alrededor de las 5, ¿sí? Cercano a las 5, más o menos a las 5. Tengo un montón de formas, porque son las que están acá en el texto. Yo digo alle 5 circa, ¿ya? A las 5 aproximadamente. Puedo decir verso le 5. Y este es literalmente hacia las 5. Porque verso significa hacia. Intorno alle 5. Alrededor de las 5. E incluso podría decir più o meno alle 5. ¿Ya? Más o menos a las 5. O sea, tengo formas para aburrirme diciendo alrededor de. Todas estas son usadas por igual, todas estas son muy útiles. Pero claro, no siempre sabemos exactamente a qué hora pasó algo, o no puedo siempre como inventar y decir, es que a las 2 fue. No, nosotros decimos cómo a las 2. En italiano no tenemos una versión con el cómo, pero tenemos todas estas, porque son hartas. Verso, intorno, circa, più o meno. ¿No? Son hartas opciones bien útiles. ¿Sí? Ya. Se me escapó la hora. Ya, vamos a terminar aquí. Voy a dejar de grabar. Primero, antes de dejar de grabar, ¿alguna duda que haya quedado con el texto que vimos ahora? Ivonne, ábreme tu micrófono. No escuché qué significaba Eli. Eli. Es que él dice Eli. Ojo, Eli. Sí, ojo no. con una cosa de la pronunciación, porque son dos distintas. Una cosa es que yo diga Eli, Ya. y otra cosa es que diga Eli. Ya, era solamente para anotarlo, perfecto. Eli. No, pero todavía no he explicado nada. Ya. Tranquila. El que tenemos en el libro es este. Eli, hace así. Sí. Eli. Ah, Eso significa literalmente y. Acuérdate que la E sin tilde es i. Y ahí, o allí. El li es ahí. perfecto. Y por eso, si lo pongo sin tilde, es y ahí. Otra cosa es que yo diga li, marcando en la E, que es con el verbo ese. Yo sería es ahí o está ahí. Todo en una tilde, en un tilde. Y en la pronunciación, como te decía, se marca, cuando lleva tilde y es verbo, se marca. Entonces, Eli. El otro sería Eli, como mucho más suavecita, sin cargar. Eli. Eli. Gracias. De nada. ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿No? Ya. Entonces ahora sí dejo de grabar.